Bendiciones para todos. El Salmo 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Antes de dar inicio a mi sermón, permítame darle unos breves consejos. Estamos a portas de ir a las urnas y tengo 4 consejos para usted. Si le sirven, los oye y los recuerda. Si le estorban, los oye y los olvida. Número 1. El voto es un derecho y a la vez un deber de todo ciudadano. Así que vote por quien quiera, pero vote. Ese es el primer consejo. El segundo consejo: no venda su voto. Su conciencia no tiene precio. Y si alguien quisiera ponerle precio a su conciencia, hágale saber que la conciencia de un ser humano vale más que unas cuantas bolsas de cemento o unas cuantas láminas de Eternit. Tercer consejo: cuídese de los apasionamientos por un determinado color político. Es una vergüenza para la Iglesia de Jesucristo cuando las diferencias políticas pueden dividirnos, porque eso a las claras dice que la transitoriedad de la política pesa más que nuestros lazos fraternos. No olvidemos nunca la oración de Jesús, cuando en medio de un desgarrador grito alzó su voz al Padre en forma suplicante: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si hay algo que los cristianos, o por lo que los cristianos debemos apasionarnos a más no poder, debe ser para que Cristo sea conocido de mar a mar. Ahí sí, apasionese todo lo que quiera, pero no por un color político, no por un partido político. Y cuarto, no se deje influenciar de nadie. Usted es lo suficientemente inteligente para votar por lo que más convenga al reino de Dios, a sus hijos, a sus nietos, a su ciudad, a su departamento y a su nación. Repito, si le sirven, los oye y los recuerda. Si le estorban, los oye y los olvida. Con esto cierro mis consejos en esta hora. Y cierro mis consejos para comenzar la introducción al sermón. Espero que hayan quedado claros los consejos. Su silencio me preocupa. Su silencio me preocupa. Creo que lo voy a repetir.
Que nadie salga de aquí diciendo que dije lo que no dije. Primero, el voto es un derecho y a la vez un deber de todo ciudadano. Así que vote por quien quiera, pero vote. No venda su voto. Su conciencia no tiene precio. Y si alguien quisiera ponerle precio a su conciencia, hágale saber que la conciencia de un ser humano vale más que unas cuantas bolsas de cemento o unas cuantas láminas de Eternit. Tercero, cuídese de los apasionamientos. Me da tanta tristeza cuando los cristianos se apasionan al punto de quererse matar, al punto de pelear, al punto de quedar enemistados por un asunto político. Me da una tristeza y una vergüenza, una pena ajena. Cuídese de los apasionamientos por un determinado color político. Es una vergüenza para la iglesia de Jesucristo cuando las diferencias políticas pueden dividirnos. Eso a las claras dice que la transitoriedad de la política pesa más que nuestros lazos fraternos. No debemos olvidar la oración de Jesús cuando en medio de su desgarrador grito alzó la voz a su Padre en forma suplicante. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Si hay algo en lo que los cristianos debemos apasionarnos a más no poder, debe ser para que Cristo sea conocido de mar a mar. No olvide estos consejos. A propósito de este tema, hoy quiero hablarles de alguien que amaba a Dios. Había sido escogido por Dios. Estaba preparado para servir a Dios. Es más, quería servirle a Dios. Pero el hombre en mención tomó una decisión equivocada. Y esto fue el comienzo de su funeral ministerial. El comienzo de su funeral ministerial. Y terminaré hablándoles de alguien que no tenía abolengo, de alguien que no tenía mucha preparación, de alguien que no tenía ni siquiera reconocimiento, pero lo que sí tenía y hasta le sobraba a este hombre era un impresionante amor por Dios. Tenía una claridad única acerca de su llamado, pero sobre todo tenía una inquebrantable convicción de para qué había sido llamado. Denle un aplauso al Señor. Por eso este hombre, sin abolengo, por eso este hombre sin reconocimiento, por eso este hombre sin mucha preparación, aunque un día recibió una tentadora oferta, la rechazó porque sus convicciones eran más fuertes que sus ambiciones. ¿Por qué qué? Sus convicciones eran más fuertes que sus ambiciones. El título del sermón: mantén firme tus convicciones. Libro de los Jueces, capítulo 17, versículos 7 al 11. Dice la palabra: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín,
vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como ¿qué? Como uno de sus hijos. Aunque el pasaje que hemos leído pareciera decir que el levita era de la tribu de Judá, realmente no está hablando del levita como un miembro de la tribu de Judá, está hablando más bien de Belén. La mayoría sabe que todos los levitas deberían pertenecer a la tribu de Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob. Y Dios mismo dijo: todos los levitas serán de la tribu de Leví. El pasaje, cuando usted lo lee así a la ligera, pareciera decir que este levita era descendiente de la tribu de Judá, y no era posible, pues Dios lo había establecido de esta manera. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro: cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá. Había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir, y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín. Mientras estaba de paso, se detuvo por casualidad en la casa de Micaía. La traducción en lenguaje actual creo que todavía es más claro. Había también en este tiempo un joven de la tribu de ¿qué? De Leví, que vivía como extranjero en Belén de Judá. Un día salió de allí en busca de otro lugar donde vivir, y andando por la zona montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaías. Quiero que les quede claro que era un levita. Era un descendiente de la tribu de Leví, aunque el pasaje pareciera decir que era de la tribu de Judá. No había levita de ninguna otra tribu, todos tenían que ser de la tribu de Leví. Esta historia ocurrió un poco después de la muerte de Josué. Josué había repartido las tierras. Después muere Josué, y al poco tiempo sucede la historia de la cual estoy hablando. El pasaje comienza diciendo: había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita. Si bien es cierto que Dios ordenó que los levitas no debían tener tierra, no se les podía dar heredad, no es menos cierto que Dios dijo que a los levitas había que entregarle algunas ciudades como herencia. No había tierra para ellos, pero sí habían ciudades donde ellos iban a habitar. Y Dios dijo: para ellos no hay tierra, porque yo, Jehová, soy la porción de la herencia de ellos. Así que este levita, que andaba errante, que andaba buscando dónde morar, no era porque no tenía dónde morar, porque había ciudades exclusivas que Dios había entregado a los levitas. Este levita que andaba errante era a causa de su espíritu aventurero.
O en su defecto, como parece dar a entender el texto, porque era un joven voluntarioso que le gustaba romper las reglas. Era alguien que no quería someterse a ningún tipo de reglas. Este joven tampoco andaba errante por falta de oportunidad, puesto que Dios había establecido un lugar para que los levitas desarrollaran su ministerio. El problema es que estamos frente a un joven insurrecto. Estamos frente a un joven que no quería estar en el lugar que Dios le había asignado. Estamos frente a un joven que no quería desempeñar las funciones propias de su ministerio, porque él sencillamente tenía otras aspiraciones. Este joven levita, por doquiera que pasaba, iba ofreciendo sus servicios al mejor postor. Y por casualidad, mientras iba ofreciendo sus servicios al mejor postor, llegó a la casa de Micaía. Este Micaía era un hombre sin escrúpulos. Un hombre que fue capaz de robar aún a su propia madre. Este Micaías era alguien que no respetaba ley ni autoridad, ni a Dios ni a nadie. Un día, este Micaía, este creyente, mandó fundir unos ídolos para luego postrarse y adorar los ídolos que él mismo había mandado a fundir. Este perverso Micaía levantó en su casa un centro de adoración, aunque Dios había establecido asilo como el lugar de adoración, como el centro de adoración en ese momento. En ese centro de adoración, Micaías puso como sacerdote a uno de sus hijos. Por eso cuando este levita errante andaba y llegó cerca de su casa, por las vestiduras, Micaías lo identificó, lo abordó. ¿Tú quién eres y qué haces aquí? Soy un levita. Ando buscando dónde morar. Y de inmediato, ni corto ni perezoso, le ofreció una paga. Te voy a dar 10 piezas de plata por año. Te daré comida, te daré vestido. Y te quedas conmigo como mi padre y mi sacerdote. Este hombre le pareció bien. Y dice la Biblia que se quedó ahí en la casa de Micaías como padre y sacerdote. Qué poco valor le daba este levita a su ministerio. Veo a un hombre que se vende por migajas. Cuando este levita entra al santuario, se encuentra con un lugar lleno de ídolos. ¿Cuál era la tarea de los levitas? Enseñar la palabra de Dios a las otras 11 tribus. Los únicos que podían enseñar la ley, la palabra a sus hermanos eran los levitas. Y ellos tenían que enseñarles el temor a Dios, tenían que enseñar la palabra. Y este levita encuentra que el lugar donde él iba a ministrar estaba lleno de ídolos. Pero calló. Es que tenía que callar, porque él se había convertido en un empleado de Micaías. Y no sé si ha escuchado el dicho: el que paga manda. El que paga manda.
Lo más triste es que este levita no era cualquier persona. Este levita era nieto de Moisés. Era hijo de Gersón, uno de los hijos de Moisés. Este levita representa a los creyentes, representa a los líderes, representa aún a los ministros que han perdido su norte, que han olvidado quiénes son y para qué han sido llamados. Este levita simplemente está buscando al mejor postor, está buscando qué puedo sacar de provecho. Qué tristeza cuando nos corrompemos al punto de estar buscando solo conveniencia. Qué tristeza cuando el ministro pierde su norte. Qué tristeza cuando el líder pierde su norte, cuando el creyente pierde su norte. Mire lo que le ofreció el malvado de Micaías a este levita en el versículo 10. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí ¿qué? Padre y sacerdote. Ahora mire el versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él ¿cómo? ¿Qué fue lo que le ofreció Micaías? Ven a mi casa y serás mi padre y mi sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? Instruir. Ven a mi casa para que me enseñes la palabra porque tú eres levita. Ven a mi casa para que me corrijas cuando me esté saliendo del camino. Ven a mi casa para que nos corrijas, para que nos enseñes la palabra. Ven para que te conviertas en padre. Alguien que me pueda direccionar, alguien que me pueda corregir, alguien que me pueda decir esto está mal. Pero ¿cómo terminó? Como uno de sus hijos, como un pelele, como un muñeco, a quien Micaías podía manejar como le daba la gana. Este levita se convirtió en el mandadero de Micaías. No podemos caer tan bajo. No podemos vender nuestro ministerio. No podemos vender nuestro llamado. No podemos convertirnos en asalariados. Si hemos sido llamados por Dios, debemos cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Pase lo que pase. Es que, mis amados, en el momento que nosotros aceptamos perdónenme, pero me duele lo que está pasando. Se ha estado vendiendo el mensaje al mejor postor. ¿Qué me ofreces tú? ¿Qué me ofreces tú? En nosotros los cristianos eso no debería caber. Dios nos llamó con propósito. Micaías manejaba como un títere a este hombre. Cuando la gente ve la ambición en la vida de un ministro, cuando la gente ve que estamos por dinero, que estamos, la gente pierde la fe. Dios nos llamó con propósito, hermanos. Y el propósito es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Este levita es una vergüenza para el ministerio. Yo quisiera decir que este levita no representa el orden sacerdotal, no representa el ministerio, porque este levita solo buscaba conveniencia. Un día, unos hombres de la tribu de Dan, a quienes se les entregó la tierra, pero que eran de los que les gustaba lo bueno pero fácil, no quisieron pelear por su tierra y andaban buscando algo que fuera fácil. Y estos hombres de Dan, estos 5 hombres que habían sido mandados a reconocer la tierra, a ver dónde había la posibilidad de coger lo bueno pero fácil, lo que ya otros hubieran trabajado, dice la Biblia, que escucharon la voz del levita y la reconocieron. Eso quiere decir que este levita andaba por todas partes. No tenía morada fija. Este levita era alguien que le gustaba andar por ahí sin son ni ton. Y esta gente reconoció la voz del levita. Y le dijeron: ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Y él dijo: yo soy el sacerdote de Micaía. Y ellos le dijeron: te tenemos una oferta. Vente con nosotros y serás el sacerdote de la tribu de Dan. ¿Qué te parece mejor? ¿Ser el sacerdote de un hombre de su casa o ser el sacerdote de toda una tribu? Ven y serás para nosotros padre y sacerdote. Qué extraño, otra vez la misma palabra. ¿Cuál es la palabra? Padre y sacerdote. Es que se podía leer en los ojos de este levita que era un bandido, que lo único que andaba buscando era el mejor postor. Este levita lo único que andaba buscando era poder. Que Dios nos libre, hermanos, de andar tras el poder. Cuando nosotros andamos tras el poder nos vamos a estrellar. Cuando nosotros dejamos que sea Dios el que nos levante, Él nos levanta y nos sostiene en alto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Cuando este levita escuchó la propuesta, dice la escritura que le agradó y de inmediato cogió los ídolos, el efod de la casa de Micaía y se fue con ellos alegre porque tenía una mejor oferta. Qué tristeza, qué tristeza. Pero es más triste que este levita está representando, infortunadamente, a una clase de ministros que andamos buscando reconocimiento, buscando poder, buscando riqueza. No fuimos llamados para eso. Se lo repito, no fuimos llamados para eso. Dejemos que sea Dios el que nos levante, hermano, porque Él sí sabe levantar. ¿Y de qué manera? Por eso dice la escritura: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Pero cuando nosotros nos ponemos a buscar las añadiduras, no alcanzamos ni las añadiduras y mucho menos el reino. Yo esperaba otro tipo de amén. No busquemos las añadiduras. Busquemos al Dios de las añadiduras. Él se encarga de las añadiduras y se encarga de darle ñapa a todas esas añadiduras que nosotros estamos necesitando. Pero contrario
a este nieto de Moisés, que estaba desenfocado, que no entendía para qué era el ministerio, que no entendía para qué había sido llamado, encontramos a un hombre, un profeta llamado Micaías. El malvado era Micaías, el profeta era Micaías. Este profeta Micaías, primer libro de los Reyes, capítulo 22, era alguien tan diferente. Este debería ser el prototipo del ministro de hoy. Con este hombre sí quedaríamos excelentemente representados. El rey Acab, ese hombre perverso, ya les he dicho que era de los peores reyes que tuvo Israel. En su nómina tenía 400 profetas. 400 profetas vendidos. 400 profetas que recibían el apoyo real. Y por supuesto, estos profetizaban lo que acá quería oír. Y dice la escritura que en cierta ocasión el rey Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey Acab. Y Acab, un aprovechado, sabiendo del poderío militar que había logrado Judá en ese momento, porque este Josafat había levantado militarmente a Judá, le dijo: yo quiero ir a pelear contra los sirios. Yo quiero ir a Ramat de Galaad. ¿Por qué no vas conmigo a la guerra? Y Josafat le dijo: está bien, yo te acompaño, solo que antes de ir consultemos a Jehová si es su voluntad o no. Qué bonito. ¿Cuántos consultan a Jehová antes de hacer las cosas? Poquitos, por eso es que muchos se estrellan. Mira, hermano, consulta a Jehová, porque Jehová conoce el pasado, el futuro, el presente y todo. Necesitamos volver a esos tiempos cuando antes de salir orábamos: Señor, ¿es tu voluntad esto o no? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, mira, hasta los enemigos hace estar en paz con él. A lo que está torcido, Dios lo endereza. Volvamos a consultar a Dios. A veces nos metemos en una serie de situaciones y sencillamente Dios no está allí. Si Dios no está allí, vamos a encontrar tropiezos. Este hombre, Josafat, rey de Judá, era un hombre consagrado a Dios. Dijo: mira, yo te acompaño, pero primero busquemos a unos profetas. Yo quiero saber cuál es la palabra de Jehová. Si Jehová me dice que va a haber victoria, yo voy. Si no, no. Yo no sé si eso le enseña algo, pero necesitamos pedir dirección de Dios. Cuando nosotros pedimos dirección a Dios, todo lo que emprendamos nos sale bien, porque Dios sí sabe qué es lo mejor. Y este hombre le dijo: no hay problema. Acá le dijo: yo tengo una corte de 400 profetas. Llámeme ahí a los 400 profetas. Y todos vinieron. Y Josafat, que era un hombre espiritual, los miró y dijo: estos tienen cara de todo menos de profeta de Jehová. Estos tienen cara de vendidos. Bandidos no, vendidos, dije. Y comenzaron a profetizar. Y Josafat le dijo: acá no hay otro profeta. Yo no le veo cara de profeta a ellos. No hay otro profeta. Sí, tengo uno, pero es que ese no me gusta. Hay uno, pero ni siquiera está en mi nómina, porque ese
No me profetiza lo que yo quiero oír. Hay gente que quiere que le digan lo que quiere oír. No lo oyeron, por eso lo voy a repetir. Hay gente que quiere que le digan lo que quiere oír. Si tú eres de los que quieres que te digan lo que quieres oír, quiero decirte esta noche, te vas a estrellar. Es preferible oír la palabra de Jehová, porque la palabra de Jehová direcciona, la palabra de Jehová bendice, la palabra de Jehová nos da seguridad, la palabra de Dios nos lleva a un camino seguro. Este hombre dijo, tengo uno, pero ese no me gusta porque no me dice lo que yo quiero oír. Y Josafat dijo, lo siento acá, pero si ese hombre no viene, yo no me muevo. Me vayan a buscar a Micaías y díganle cuál es el mensaje que han dado los demás profetas. Micaías, el rey te manda a llamar. Hay un mensaje que los 400 profetas han dado. Y dice la escritura que le dan la palabra a Micaías. Micaías, los 400 profetas a una han dado palabra buena al rey, que va a tener victoria en esa salida contra la gente de Galaad. Así que el rey te manda a decir en voz baja que digas algo parecido. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Micaías? Vive Jehová, que la palabra que Jehová me diga en ese momento es la palabra que yo diré, porque yo no vendo mi mensaje. Yo no voy a decir lo que otros quieren oír, yo voy a decir la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren oír la palabra de Dios? La palabra de Dios es: no vendas tu mensaje. La palabra de Dios es: no vendas tu voto. La palabra de Dios es: no te vendas, que tu conciencia vale más que unas tejas, vale más que unos bultos de cemento. No le gustó, me parece que aquí hay votos vendidos. No. Pastor, y si uno no aprovecha, entonces eso no es aprovechar. Al que ande en rectitud, Jehová lo bendice. Y cuando llegó Micaías, la mirada que le pegó a Acab. Pastor, ¿y de dónde sacó eso? No, esto me lo estoy inventando yo. Yo me imagino como diciendo: cuidado, me dejas quedar mal. ¿Por qué digo esto? Por lo que hizo Micaías cuando llegó. Le dijo: sí, ve, tranquilo, ve que vas a tener la victoria, ve. La actitud de Acab dice que Micaías le estaba hablando con sarcasmo. Porque ¿hasta cuándo no me dicen la verdad? Dime qué es lo que pasa entonces. Y él le dice: ¿quieres oír la verdad? Esta es la verdad. Te va a ir. Yo iba a decir un dicho, pero de pronto no. Te va a ir como a perro en misa. Yo vi al pueblo, a Israel desparramado. Yo lo vi como oveja sin pastor. En otras palabras, vete a esa guerra y vas a perder hasta la vida. Mire, hermano,
Este hombre estaba a punto de perder la vida. ¿Qué era preferible? ¿Escuchar lo que quería oír o escuchar el mensaje de Dios? El mensaje de Dios quería prevenirlo. El mensaje de Dios quería protegerlo. El mensaje de Dios previene. El mensaje de Dios protege. Hay gente que solo le gusta cuando el mensaje habla de bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Eso es bonito. Y eso tiene su lugar dentro del culto. Pero hay momentos cuando Dios dice, confróntalos. Y a nadie le gusta ser confrontado. Pero la confrontación puede salvarnos de la muerte, mis hermanos. Ay, ¿por qué no predican más bien una cosa bonita? Donde yo me goce, donde yo... Ya te gozaste en la alabanza. Ahora gózate en la palabra. Ahora gózate en lo que Dios está diciendo. Yo quiero que haya un cambio. Acá le dio tanta indignación. Mira, llévenselo a la cárcel, pónganlo a pan y agua. Y a los que profetizaron, de acuerdo a mi agrado, denle comida real. Así que estos están en un banquete y el pobre Micaías a pan y agua. Pero es mejor un bocado de pan con agua, con la bendición de Jehová, que manjares del palacio sin la bendición de Dios. ¿Sabe lo que pasó? Acá era perverso. Perverso y medio. Josafat, el rey bueno, lo está acompañando. Él se quitó los vestidos reales. Se disfrazó como un cualquiera. Por si perdemos la guerra, matan entonces al que tiene vestido real, o sea, a Josafat, y yo me escapo. Perverso. Hay gente perversa. Cuídate con quién andas. Hay gente perversa que te lleva hacia la perdición. Hay gente perversa que te desvía del propósito de Dios. Hay gente perversa que cuando tú das chance te sacan del camino correcto. Él se vistió como un campesino y allá mandó a Josafat. Ahora si perdemos, entonces los enemigos vienen y piensan que Josafat soy yo y lo matan a él y yo me escapo. Pero lo que no sabía el bendito de acá es que Dios está en los cielos. Dios está en los cielos. Dios está en los cielos. Conforme la palabra de Micaías, ese día hubo estrago en el pueblo. Y todos buscando a Acab y no lo encontraban. Dice la Biblia que un soldado tiró una flecha al aire. ¿Y dónde creen que cayó la flecha? Eso es lo que se dice ser remalas. Tirar una flecha al aire y justamente esa flecha va donde él estaba escondido y ¡pum!, lo mató. Lo mató. Dios quería evitarle esa tragedia y usó a su siervo. Dios usa a los que no se venden. Dios usa a los que no andan con lambonería. Y le soltó
dio la palabra para protegerlo, para salvarlo. Pero él prefirió la palabra falsa. Mis amados, ¿qué diferencia entre este levita de la primera historia y este profeta verdadero? ¿Qué diferencia entre este profeta y los 400 profetas? No importa que por el mensaje verdadero quedemos en el anonimato. No importa que por dar el mensaje verdadero seamos menospreciados. No importa que por dar el mensaje verdadero no seamos tenidos en cuenta. Pero este mensaje no se puede vender. Este mensaje no se puede cambiar. Este mensaje no es para el mejor postor. El mensaje de Dios seguirá siendo el mensaje hoy y siempre.